Salvador Quispe. Gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, un tema muy importante que nos tenía preocupados desde hace algunos años atrás. Como todos recordamos, en los gobiernos anteriores, que se hacían llamar el gobierno del pueblo, la noticia era: le quieren quitar la casa a la CONAIE. La noticia era: se termina la UNE. La noticia era: desaparecen los gremios, los colegios de los profesionales. A cuento de que era la revolución ciudadana, los colectivos, las redes sociales, me refiero a las organizaciones de la sociedad civil, no servían. Y en ese mismo contexto también, el esfuerzo que habían hecho nuestros hermanos ecuatorianos, agrupándose, ya sean los trabajadores de una empresa privada, de una institución pública, poniéndose de acuerdo para, en función y bajo los mandatos legales, crear un fondo con aportes voluntarios. Sin embargo, de repente escuchamos que esos fondos previsionales, fondos creados con la absoluta voluntad del dueño del dinero, eran intervenidos, eran llevados, quitados del dueño y puestos a que maneje el gobierno, el Estado, a través del BIES. Eso es lo que pasó, y el caso más sonado fue el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. Lo que debe hacer el Estado, y eso es lo que vamos, ojalá hoy, a hacer todos, es promover un ambiente favorable para que ahorremos. Eso es lo que tenemos que hacer, ahorrar los recursos para otras inversiones, para otras necesidades. Pero lo que se ha hecho hasta aquí, y esa es una de las razones mayores por qué estamos tratando hoy esta ley, es quitarle ese fondo. Un poco más y nos quitan los otros ahorros que tenemos individualmente. Un poco más y se les quita los ahorros a través de las inversiones que tiene una empresa. Porque ya solamente faltaba eso. Este era un ahorro colectivo, no es un ahorro personal como tenemos cada quien nuestro cualquier cosita, un ahorro colectivo. Pero se dijo no, tiene que venir a manos del Estado. En el caso del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional, de lo que conozco, el mayor fondo, ¿cuánto nos alegra hoy que se les haya devuelto el fondo para sus verdaderos dueños, para los partícipes, tal como dice la ley? Y que con ese fondo no solamente estén haciendo sus proyectos inmobiliarios para garantizar vivienda para los miembros del fondo. Yo vengo de Zamora Chinchipe y conozco que en Zamora Chinchipe hoy el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional por fin pudo hacer realidad un proyecto que conocíamos, venían buscando desarrollar, invirtiendo los recursos de su fondo para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Sabanillas, allá en mi querida Zamora Chinchipe. Pero por la intervención del gobierno de turno, a ese fondo se vio obligado en suspender por varios años la inversión para ese proyecto. ¿Cuánto daño le hicieron? Debían haber dejado, debían haber respetado ese fondo que le pertenece a los dueños,
a quienes con sacrificio, con trabajo, se ganan un salario y parte de ese salario están invirtiendo voluntariamente en ese fondo. Si hubiesen respetado, seguro, el proyecto hidroeléctrico Sabanillas, que hoy lo desarrolla, lo construye el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional, estuviera ya al servicio de los ecuatorianos y los ingresos y las utilidades al beneficio de los dueños de ese fondo. Pero hicieron quemar tiempo, años. Qué bueno que hoy, estimados amigos, hermanos, miembros del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional, han logrado recuperar y se están desarrollando esos proyectos por el bien de los partícipes del fondo, así como también por el bien de los ecuatorianos. Hoy saludo la presencia de la Comisión de Tránsito del Ecuador que nos acompañan aquí en la parte posterior. He salido a saludar personalmente y me han comentado que también tienen su fondo donde participan alrededor de 4.734 partícipes o dueños del fondo y cuentan con un ahorro de alrededor de 100 millones de dólares. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Igual felicitaciones a los 69 fondos que existen en este país, dando el ejemplo del ahorro primero y luego ayudando con este recurso. Igual nos cuentan los jóvenes miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador que tienen proyectos inmobiliarios para garantizar la vivienda de sus colegas. ¿Cuánto déficit de vivienda tenemos en el Ecuador? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que los profesionales, que los ciudadanos se agrupen para crear estos fondos y para dotarse, en este caso, de la vivienda. Pero no solamente nos cuentan que tienen proyectos inmobiliarios para garantizar vivienda a sus socios, a sus miembros, a sus partícipes, sino también este fondo les sirve, por ejemplo, para que con esos recursos puedan pagar la educación superior, que simultáneamente a su carrera, a su profesión, como miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, asisten a una entidad universitaria y pueden avanzar académicamente y eso les ayuda para poder ascender en su carrera como miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Eso nos alegra mucho, porque eso da cuenta de que los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador cada día mejores profesionalmente, académicamente, intelectualmente. Y eso nos va a ayudar a los ecuatorianos para que aquellos jóvenes agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador actúen con mayor profesionalismo y con mayor humanismo para todos los ecuatorianos. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Eso necesitamos los ecuatorianos, que todos ojalá podamos tener ese nivel intelectual para ofrecer, para dar un servicio profesional, con gusto, con cariño para su pueblo. ¡Qué bueno que este fondo previsional que ha creado la Comisión de Tránsito del Ecuador esté sirviendo para esos propósitos y para el bienestar finalmente de cada uno de los más de los 17 millones de ecuatorianos? Finalmente, señora presidenta, colegas legisladores, esto tiene que ser aprobado y esperemos no tener alguna sorpresa. Y tenemos que, con la aprobación del día de hoy de esta ley, dejar sentado sobre todo ese espíritu del ahorro y que esos ahorros nos sirvan para el bien del presente y del futuro del Ecuador. Quitar los ahorros y los esfuerzos incentiva esta necesidad del ahorro. No podemos dejar un hilo suelto para esos propósitos. Tenemos que dejar la absoluta claridad que el Estado ecuatoriano sí promueve el ahorro y que esos fondos nos sirvan para el bienestar de los dueños de ese fondo. De los dueños de ese fondo. Dejo subrayado esta parte que es fundamental. Gracias, señora presidenta.